Conversando con el doctor Eric Molina desde Costa Rica. Ya vamos a hacerle la invitación al doctor para hacer la presentación, gran reumatólogo. Voy a buscarlo, doctor. Esperando que el doctor se conecte. Buenas tardes a todos los que se están conectando. Saludos. Hola. Hola, doctor. Bienvenido. ¿Cómo vas, Mónica? Bien. ¿Todo bien? ¿Cómo está usted? Excelente, excelente. Bien. Bienvenido a nuestra cuenta de Artrimony. Somos orgullosos de poder compartir con usted hoy domingo, esta tarde. Y bueno, usted es un gran reumatólogo en Costa Rica, tiene una excelente trayectoria y sobre todo una gran experiencia, doctor. Y tenemos muchísimo que aprender de usted. Bienvenido. Encantado, muchísimas gracias por invitarme y espero que sea de provecho tanto para tus seguidores como para los seguidores acá que tenemos en Costa Rica, la gente de Panamá, Nicaragua, República Dominicana, México y Perú. Buenísimo, buenísimo. Tenemos bastante gente, bastante lado. Excelente, a bastantes personas aquí en poder, porque Artrimony es ese canal que por ser paciente de artritis he creado esta cuenta con mi historia, con todo lo que he vivido. Claro. Y eso me ha servido que definitivamente a veces he aprendido, doctor, que en la vida hay enfermedades que llegan para cambiarnos la vida, definitivamente, porque la artritis te la cambia, pero definitivamente la artritis llega a ser como una amiga dentro de todo lo terrible que puede suceder, porque puedes descubrir que tienes no sé si tienes una manera de cómo puedes ayudar a otras personas, pero yo lo veo así, porque cuando me diagnosticaron de artritis, efectivamente busqué mucha ayuda y busqué miles de herramientas que me pudieran a mí llevar de la mano, como es el eslogan de Artrimony, ¿no? De la mano con la artritis. Y esa es la idea, doctor. Claro, no. Un diagnóstico de artritis reumatoidea mal dado puede ser devastador para una persona, sobre todo cuando no se toma el tiempo para explicar qué es la enfermedad, cómo va a comportarse la enfermedad, y muchísimas veces les dicen, esta enfermedad no se cura, no tiene cura, usted va a tener que tomar tratamiento, e inclusive dicen, si no tomas el tratamiento vas a quedar en silla de ruedas. Entonces muchísimos pacientes salen con un trauma de la consulta de reumatología, y en realidad pues eso es parte de lo que hemos intentado venir a cambiar acá. Cambiar ese paradigma del médico que escribe, que no vuelve a ver a los ojos, sino cambiarlo por una consulta en que seamos 50 y 50. 50 que aportes vos, 50 que aporte yo. El que tengamos una comunicación lineal sobre los tratamientos, sobre qué te cae mal de tratamiento, sobre qué te cae bien, sobre qué tolerás, no tolerás, sobre qué medicamentos estás dispuesto a tomar y qué no. Inclusive, como hablábamos anteriormente en el live anterior con Ignacio, si quieres quedar embarazada o no quieres quedar embarazada, qué cosas tenemos que tomar en cuenta para eso. Y yo creo que eso, la mejor forma de curarlo son con iniciativas como la tuya, de llevar a los pacientes información directa, información fácil de entender, aclararles las dudas y crear líneas de comunicación que permitan facilitar tanto la toma del tratamiento como la enfermedad. Porque si hay algo importante, Mónica, es que los expertos en enfermedad son ustedes, no nosotros. Es verdad, doctor, porque no todos tenemos la misma manera de llevar un tratamiento, no a todos nos sirve lo mismo. Yo pasé por muchísimos tratamientos hasta llegar a donde estoy, que hoy por hoy yo lo tengo aquí y quería mostrárselo. Estoy con Olumiant de 4 miligramos, pero para llegar a esto... Pasaste por todo. Tuve que pasar por mucho. Sí. Y eso es así, eso es la manera de llegar a esto. No. Y vamos a ver, en promedio un paciente tarda de 1 año o 2 años en llegar donde el reumatólogo. De ahí comienza una serie de tratamientos que en el mejor de los casos va a ser prednisona, plaquinol y algún otro medicamento modificador de enfermedad que puede ser metrotexate o araba. Pero hay pacientes que van requiriendo plaquinol, metrotexate, va subiendo el metrotexate, ya lo pasas a inyectable, pasas a araba, le das sulfasalacina, si no ya hay que comenzar a pensar en medicaciones biológicas y se termina siendo como dice una paciente mía, yo parezco una gallina, dice, todos los días son una cantidad de píldoras que tomo increíbles para poder mantenerme bien.
Y eso es parte, Mónica, de que las enfermedades inmunológicas son individuales. La incidencia de las enfermedades es muy parecida alrededor del mundo. Cuando no hay factores de riesgo cercana al 0.1%, en familiares en primer grado es del 5%, y en gemelos idénticos alrededor del 17 y el 20%. Sin embargo, aún en gemelos idénticos, la enfermedad nunca se va a comportar igual. Entonces, el tratamiento, aunque los medicamentos sean similares y un paciente te diga, yo tomo lo mismo, mentira, tu tratamiento tiene que ser personalizado a tu soporte como paciente, a tu estado nutricional, a lo que vos vas a tolerar, a lo que estás dispuesta a dar, a lo que yo estoy dispuesto a arriesgarme a inmunosuprimirte, hasta dónde podemos llegar y a qué enfermedades más hay concomitantes, porque la artritis no es una vacuna ni una inyección maravillosa para que no nos dé otra cosa. Tenemos pacientes con cáncer de mama, con artritis, tenemos pacientes con infartos, tenemos pacientes diabéticos, hipertensos, entonces cada paciente se convierte en un reto especial. Entonces, lo primero que nos tiene que quedar bien claro es que nuestro sistema inmunológico es propio e individualizado. Es como nuestro cuarto. Pueden haber 100 edificios iguales, pero nuestro cuarto es propio. Lo arreglamos a nuestra manera. Es correcto, doctor. Y eso es muy cierto, porque no todos tenemos la misma manera de reaccionar frente a un tratamiento que otro. Yo claro. Empecé, cuando me diagnosticaron con artritis, realmente pasó un año para poder estar medicada correctamente, pero durante ese año de tener el diagnóstico correcto, yo estuve tratada, de momento fue con metotrexato, porque era la manera claro. de evitar, porque realmente cuando el doctor... un traumatólogo amigo de la familia, el doctor Medina, me ve la radiografía de hombro y el hombro estaba destrozado, doctor. O sea, yo tenía un dolor en el hombro, yo practicaba muchísimo deporte y efectivamente cuando me hacen la radiografía, porque después vino la resonancia, el hombro estaba destrozado. Y de hecho sus palabras fueron, eso fue hace 14 años, el traumatólogo me dijo, hay que hacer pruebas para determinar qué es lo que tiene, pero a futuro, Mónica, vas a tener que tener un reemplazo de prótesis sí o sí. Y eso claro. ocurrió hace 2 años. Claro, es que la artritis, primero que todo, el primer paradigma o la primera dicotomía que vamos a encontrarnos a la hora de ese diagnóstico es, no se cura, pero podría entrar en remisión. Y claro. el término remisión es un término tomado de oncología. El paciente con cáncer entra en remisión. El paciente con enfermedad inmunológica entra en remisión, pero no se va a curar nunca. Puede ser que con o sin tratamiento la enfermedad remita, o con o sin tratamiento la enfermedad haga exacerbaciones. ¿Qué va a ser la diferencia? Que tomando medicamento, tu exacerbación va a ser muchísimo menor a como si estuvieras sin tratamiento. Eso es lo importante. Ahora, también estaba viendo aquí que se nos unió el doctor Ricardo Vázquez de República Dominicana, excelente reumatólogo, y toda una autoridad allá. Saludos, Ricardo. Honor. Bienvenido, sí. De verdad, qué honor, ¿no? Bienvenido. Gracias por estar estar presente con nosotros. Pero sí, entonces estas, ¿cómo se llama? Enfermedades, y no hablemos solamente de la artritis reumatoidea, sino hablemos de lupus, hablemos de síndrome de Sjögren, de esclerosis sistémica, de las vasculitis, son enfermedades que son de por vida. No existe una causa fija, determinada, que nosotros sepamos como especialistas, que te causó esto, o lo causó una infección viral, o lo causó tu genética, porque en realidad si te pones a revisar, las probabilidades son del 99.9% de que no te dé. Si lo querés ver al revés, si sos gemela idéntica y tu gemela tiene artritis y lo querés ver amarillistamente, tenés 2000 veces más riesgo que una persona normal, pero si lo ves al revés, tenés 80% de posibilidades de que no te dé artritis. Entonces, en realidad, existe mucha causa y causalidad en el desarrollo de esta enfermedad. Mala suerte, la lotería al revés, le digo yo a algunos pacientes. Entonces, cuando uno ya tiene ese diagnóstico, pues primero tiene que abrazarse a ese diagnóstico, volverlo a ver a los ojos y decirle, mira, yo tengo artritis, pero no me vas a botar, voy a luchar contra esto, porque la actitud es sumamente importante. El sistema inmunológico responde a los estados de ánimo, Mónica, y una persona deprimida, una persona triste, una persona que no se tome sus medicamentos,
que haga una negación de su enfermedad, es una persona que está en riesgo de que esa enfermedad sea más agresiva. Yo estoy de acuerdo con usted. De hecho, yo siempre pongo el ejemplo que y se lo digo a los seguidores cuando he tenido la oportunidad de hablar con ellos, que la artritis es como la visita que tú no quieres tener en tu casa, pero te tocó tenerla. Como el que, por ejemplo, ahorita en el COVID-19 le tocó una visita que se tenía que ir y no se pudo y se quedó el tiempo que tenía que quedarse. Totalmente. Y entonces digo, pues vas a estar aquí en mi casa, vamos a vivir bajo mis reglas, bajo mis normativas, porque la artritis es muy traicionera. Yo cuando me diagnostico, inmediatamente, luego de, ellos me diagnosticaron en Venezuela, pero luego en Tenerife, porque soy venezolana y vivo en España desde hace 13, 14 años, efectivamente el médico me dijo, vas a estar en 10 años en una cama y no te vas a poder mover más nunca. Y yo le dije al doctor, ¿qué? Yo no. Eso no, es que no lo acepté. Yo dije, no, ¿qué tengo que hacer? Empecé a investigar. Entonces lo que dice, cuando uno tiene un diagnóstico, uno tiene que tener conciencia en ese momento, aceptar el diagnóstico, pero informarte de lo que te están diciendo. Claro. Y ver qué puedo hacer. Y mi actitud fue hacer ejercicio, alimentarme bien. Y es verdad, sabía que tenía mi hombro bastante comprometido, pero eso no me llevó, y de verdad lo digo, doctor, en ningún momento sí, yo creo que lloraría como 2 veces, pero realmente mi actitud fue muy positiva y es como, artritis, bienvenida a mi casa, bienvenida a mi vida, pero a la mañana te vas a levantar a ir al gimnasio, a caminar, no tiene que ser una cosa del otro mundo, pero hay que ejercitarse, porque las articulaciones tenemos que moverlas. ¿Sí? Eso es básico. Y es una de las cosas que los pacientes deberían entender a la hora de hacer el diagnóstico diferencial y los médicos. También saludos a la doctora Salas, que la vi por ahí, que también es reumatóloga, que también se nos pegó por acá. La artritis reumatoidea como tal y las enfermedades que causan este componente articular inflamatorio como el lupus asociado de todo, tienen un dolor de características inflamatorias, que es un dolor que tiende a mejorar con la actividad física, mejora con una rigidez matinal, si el paciente se levanta tieso, como si tuviera guantes de cuero, o sea, no puede cerrar sus manitas, le duelen las articulaciones y conforme va pasando las horas del día, el paciente va aflojando. Le decía a Ignacio en el anterior live, Ignacio, o sea, esa paciente que yo tenía, la gente le decía, quédate quedita, o sea, trabajas demasiado, si me quedo quedita, me duele. Y la peor parte de mi vida es la noche. Entonces me despierta el dolor y cuando me levanto en la mañana estoy completamente tiesa. Entonces esa rigidez que le genera la hace que ella tienda a moverse, tiende a hacer un cambio. Eso es lo que nos tiene que asustar, porque sí nos tiene que asustar y ahí es a donde tenemos que consultar, porque también muchísimas veces el paciente va y en promedio, como hablábamos, se dura de 1 a 2 años para que el paciente llegue con el reumatólogo y el diagnóstico temprano es sumamente importante. Entonces ese paciente se tiene que empoderar de su enfermedad, ¿ok? ¿Cuáles son los signos de alarma? La rigidez matinal de más de 30 minutos, el dolor en las pequeñas articulaciones de manos y pies, el dolor que mejore con la actividad física y que se ponga más mal en horas de la tarde o en el reposo. Ese paciente, ¿cómo se llama? Que consulta varias veces a Levi's y que le dicen, vea, eso es psicológico, esto es fibromialgia, esto no... Porque la fibromialgia y el resto de las enfermedades no nos van a producir manifestaciones. La fibromialgia, por ejemplo, que es con lo que generalmente tienden a confundir más, y con la artrosis, no nos van a producir cambios en los exámenes de laboratorio, no nos van a producir esa anemia normo-normo que generalmente vemos en el hemograma, que es una anemia de enfermedad crónica, no nos va a producir aumento de los conteos de los glóbulos blancos, ni nos va a producir aumento de la velocidad de sedimentación ni la PCR, que son 2 exámenes básicos que deberíamos pedirle a todo paciente. No nos va a producir absolutamente nada que no sea lo común del dolor diario. Entonces es importantísimo que el paciente aprenda a diferenciar ese tipo de situación para que si el médico no lo orienta en ese momento o el farmacéutico, porque muchas veces en regiones lejanas, por ejemplo en la parte rural de España, acceder a un médico 3, 4 horas, 5 horas, 6 horas de viaje, no hay dinero para pagar un médico privado, la seguridad social igual de colapsada que en todos los países de Latinoamérica, ¿okay? Entonces muchas veces el farmacéutico es la primera persona que va a ver a ese paciente y tiene que orientarlo. Entonces es también importantísimo que los
todos los profesionales de salud tengan ideas claras de qué es lo que es urgente y qué es lo que no. Y es urgente cuando tenemos ese dolor de características inflamatorias. ¿Por qué, Mónica? Porque los daños en la artritis son irreversibles. Lo Y digo yo. sí, ya cuando llega el paciente y ya tiene las manitas con desviación cubital, con un pulgarcito en Z, con deditos deformados, ya esa parte de ahí podríamos mejorar el dolor, un Sí. poquito la funcionalidad, pero el daño articular no hay nada que hacer. Fíjese, yo esta es mi mano derecha, pero esta es Ajá. mi izquierda. Sí, no la mueves. No, no, Tienes los carpos completamente rígidos. totalmente, ahí queda. Cl- Y Claro, eso fue consecuencia, pero es que esta fue yo creo que en un mes. en un mes. Fue muy rápida, fue muy rápida. Y bueno, y mi hombro, pero gracias a Dios soy biónica, no sé si se puede ver. Casi no, pero yo vi la radiografía. Ay, es que no A se ve, Mónica lo ¿verdad? que hicieron fue un reemplazo de la cabeza del húmero, porque Exacto, doctor. Es más tenía o una menos se lesión. ve, pero Sí, bueno, muy clarito. Esto es lo que tengo en mi hombro. sí, tenía una lesión súper importante ahí. La artritis tiende a afectar principalmente manos y pies, articulaciones pequeñas, pero también puede afectar articulaciones mayores como hombro, rodilla y cadera. Y el fin último es la destrucción articular. Al destruirse la articulación, no queda otra que la anquilosis, la falta de movimiento, con el dolor consecuente, ¿verdad, Mónica? Doctor, o sea, los 3 meses antes de operarme, yo nunca había entendido cuando el médico me dijo, tú vas a saber cuándo va a llegar ese día. Es que no se puede dormir. Solo las personas que tenemos lesiones en el hombro saben que no se puede dormir porque es justamente tiene tanto movimiento el hombro y no, fueron 3 meses muy duros, pero yo realmente el día más importante, yo creo que más feliz de mi vida fue cuando me pusieron mi prótesis porque fue mi esperanza. Yo estaba de verdad, doctor, entré a quirófano con una sonrisa en la boca y la gente en la clínica no lo podía creer, pero yo estaba confiada primero, lo importante de tener confianza en el equipo médico que te trate, y me operé con un cirujano que tiene muy buena recomendación, no solo en España, sino en Estados Unidos y en parte de Europa. Y de verdad que iba de la mano con los ojos cerrados, a que sabía que las cosas tenían que salir bien porque puse de mi parte también y me preparé psicológicamente, me preparé haciendo ejercicios para fortalecer y tratar de no perder más masa muscular de la que había perdido. Claro. Porque eso es la otra parte después de un reemplazo, que tienes que trabajar. Ganar la masa muscular de nuevo. No, y y es que muy eso, doloroso. no, y es que eso te pasa en todas las articulaciones que están inflamadas. Si las dejas de usar, perdés masa muscular. Y al perder masa muscular, produces más inestabilidad y más daño en la articulación. O sea, lo que no se usa se atrofia. Eso es un concepto básico de medicina. Entonces, tenés problemas en la rodilla, no la usas porque está inflamada y esa rodilla completamente atrofiado el muslo. Y vos lo ves cuando enyesan a una persona, le enyesan el brazo o le enyesan la pierna, le quitan el yeso 3 meses después y la pierna así de delgadita, sin masa muscular. Entonces, de los problemas más grandes que tenemos los reumatólogos es afrontar esa parte. O sea, el paciente que no utiliza la articulación va a producir una atrofia de los músculos periarticulares. Entonces, la parte de rehabilitación, la parte de mantenerse activo es muy, muy importante. ¿Qué es tal vez recomendable para un paciente con artritis? Todo lo que es bajo impacto. Ahora está muy de moda el CrossFit, está muy de moda los ejercicios funcionales, que a final de cuentas son ejercicios como medios escondidos y todo, pero los aquaeróbicos o el aquagym, como le llaman ustedes allá, los aeróbicos en piscina temperada, eso mejora mucho el dolor. El yoga, el tai chi, hasta donde la postura le permita al paciente realizarlo, el caminar en superficies planas, el no subir y bajar gradas, todo esto nos va a ayudar a ir ganando masa muscular, a mantenernos activos, el recibir un poco de sol todos los días. La vitamina D, como dijo Ignacio. Sí, como dijo Ignacio, qué importante la vitamina D. Súper importante la vitamina D, porque desde que tenemos una enfermedad crónica que nos va a llevar a una osteoporosis, porque las enfermedades crónicas son un factor de riesgo para osteoporosis, el uso de prednisona
como tal también aumenta el riesgo de osteoporosis y todavía nos encerramos en la casa, no hacemos ejercicio y no llevamos sol. Tal vez aquí los dermatólogos nos prendan fuego a vos y a mí diciéndoles que se asoleen, pero 6:30, 7:30 de la mañana, los primeros rayos del sol acá en Costa Rica, allá en España tal vez 8, 9 de la mañana, con una camiseta de tirantes, un short, donde nos dé un poco ese tipo, el sol directamente, eso nos va a ayudar con la vitamina D. La otra parte importante es la suplementación con ácido fólico, el uso del metotrexate y el ácido y el araba como medicamentos que son pilares fundamentales del tratamiento de la artritis, porque aunque el metotrexate dé muchísimos efectos secundarios y hay personas que no lo toleren, el metotrexate sigue siendo el gold estándar del tratamiento de la artritis. El ¿Okay? mejor amigo que uno puede tener. El mejor amigo. Siempre lo he dicho, doctor, claro. y yo invito a las personas que vayan a ver este video, porque seguro muchos van a ser pacientes y los seguidores. Yo cuando me inyectaba, ahorita de momento tengo ya más de un año sin tomarlo, pero yo me inyectaba 22,5, esa fue mi última dosis. Es una dosis. dosis alta. Y yo realmente lo hacía en la noche y aparte lo hacía bendiciendo mis medicamentos y decía, Dios mío, bendito sea este medicamento que me va a ayudar a que mi artritis no se me vaya a ninguna otra articulación. Y así ha sido, porque... Ese es como el amigo que todo el mundo quiere y necesita, que le dice las cosas a uno en la cara, pero cae mal. Pero es necesario. Pero es necesario, porque lo ubica. Sin embargo, hay personas que no lo toleran del todo, entonces pues habrá el momento de cambiarlo. También hablábamos de que es necesario que en cada consulta el paciente cumpla con su 50%, que es, aparte de tomar su medicamento, decir la verdad, tenerle la confianza al reumatólogo, porque eso es básico para nosotros. O sea, el poder confiar nosotros también en el paciente. Así como el paciente tiene que confiar en el médico tiene que confiar en el paciente, en que no hizo abandono del tratamiento, en que te llamó a la oficina, le dijo a la secretaria, mira, no puedo tomarme el medicamento, ayúdeme, cambiémoslo, ¿existe alguna otra opción? ¿Ok? Entonces uno intenta orientar el paciente para que no quede sin tratamiento. Uno no puede engañar al médico nunca, doctor. No, como yo lo dije anteriormente en el otro live, no le mentís ni al sacerdote, ni al abogado, ni al médico. Después de ahí, le puedes mentir a cualquier otra persona. Ni a las mamás, porque las mamás también lo ven la cara. A las mamás depende. Mi mamá me agarra rápido. Ok, pero, o sea, la relación médico-paciente tiene que ser una relación lineal. Tiene que ser una relación en que vos confíes perfectamente en tu médico y el médico confía en vos. Y a nosotros, si nos mienten, nos desorientan. Si no nos traen exámenes, es como conducir sin luces. Es peligroso porque no sabemos cómo está la función hepática, porque metotrexate, araba o algunos de los medicamentos pueden producir que los glóbulos blancos se bajen demasiado o pueden producirnos una anemia muy severa o pueden llevarnos una anemia megaloblástica por falta de ácido fólico. Entonces tenemos que subir el ácido fólico. La velocidad y la PCR pueden decirnos, mira, no estoy tocando nada, pero está altísimo. Podrá tener una infección agregada, una infección oportunista, tuberculosis, citomegalovirus, Epstein-Barr, parvovirus. Entonces, dentro del control de la enfermedad como tal, de la artritis, tenemos que saber que no solo son las articulaciones. Nosotros no solo somos pegas, sino que también tenemos corazón, que puede afectarse por los nódulos reumatoides. Tenemos pulmón, que puede darnos una enfermedad pulmonar, una neumonía intersticial, la inflamación del pulmón asociada a la artritis reumatoidea. Tenemos nódulos que pueden producirnos bloqueos en el corazón. Tenemos el aumento del riesgo cardiovascular, que aumenta 1.5 veces el riesgo cardiovascular como tal. Entonces, nuestros pacientes no se mueren de artritis, sino que se nos mueren de infartos por el uso de prednisona, AINES y todavía la artritis que va a aumentar ese riesgo. Entonces hay que ver el perfil lipídico de los pacientes cada vez que lleguen a consulta. La glicemia o los niveles de azúcar en sangre son sumamente importantes revisarlos mínimo 2 veces al año junto con una hemoglobina glicada o glicosilada. ¿Por qué? Porque le estás dando prednisona y muchísima gente, la expectativa de vida ha aumentado mucho y tenemos familiares diabéticos o somos prediabéticos o tenemos síndromes metabólicos y el uso de esteroides nos puede dar un empujoncito hacia el otro lado y convertirnos en diabéticos antes de tiempo. Entonces, eso es algo importantísimo.
Yo, básico, les veo un hemograma, unas pruebas de función renal, unas pruebas de función hepática, la velocidad y la PCR Mm, y un examen de orina. Eso es lo mínimo. sí, eso Y es lo por lo mismo. menos es lo mínimo. Y por lo menos 2 veces al año se desparasitan mis pacientes, se ponen la vacuna contra la influenza y usamos la vacuna contra el neumococo también, que Mm, también para evitar infecciones oportunistas. La radiografía de tórax es sumamente importante para intentar ver que no tenga una tuberculosis, sobre todo los pacientes que utilizan medicamentos biológicos, sobre todo los anti-TNF. La radiografía de tórax es de suma importancia. A veces hay gente que no la pide o reumatólogos que no la solicitan. Es importante solicitarla y revisarla. ¿Por qué? Porque si uno hace un checklist, como cuando un avión va a despegar, uno reduce el riesgo de que esos pacientes se nos vayan a complicar. eso está muy Nosotros bueno. tenemos, sí, tenemos una publicación que se llama Valoración previa a la inmunosupresión en pacientes con enfermedades reumatológicas, que se publicó en el 2017. La presentamos en el Palnar en Argentina, en un póster en ese momento, y ahí hacemos una serie de recomendaciones sobre qué debería hacerse con un paciente antes de, por ejemplo, la consulta preconcepcional. Una Mm, muchacha nos decía, ¿cómo se llama? El reumatólogo me dijo que no podía quedar embarazada. Falso, puede quedar embarazada, pero no puede quedar embarazada tomando metotrexato y araba. Tenemos que decidirlo entre los tres, tu pareja, vos y yo. los O tres, sí, sea, señores. es una decisión de los tres y si me quieren hacer padrino, ahí voy. O sea, Ajá, pero, o sea, tenemos que tomar esa decisión los tres. ¿Por qué? muy importante. Metotrexate nos da 3 meses en sangre aproximadamente, que tenemos que eliminarlo antes de que la mujer intente quedar embarazada. Suplementar con ácido fólico en la paciente y con araba tenemos el problema de que puede durar hasta un año el metabolito si no Quedar hacemos allí. una limpieza. Sí, Y creo que entonces, tienes que hacer una prueba, ¿no, doctor? Después. claro, hay que hacer una prueba en sangre antes de eso y hacer usar carbón activado, hacer, bueno, unas cosas ahí que se pasan de Igual con los más. biológicos, ¿no, doctor? Igual con los biológicos. Ahora el mundo de los biológicos es medicina, eh, vamos a ver, y vamos camino a medicina de fantasía, a medicina galáctica, Sí, definitivamente medicina dirigida a tu sistema inmunológico. maravilloso. Los inhibidores, ¿cómo se llama? IL-6, los anti-TNF, los CD20, los IL-17, vamos a ver, tenemos también los yaquinasa que actúan directo sobre el La proceso médula. inflamatorio desde su base. Entonces, o sea, el panorama ha cambiado mucho hace 30 años, cuando no había nada que darles. Cuando los profesores nuestros les daban 1 gramo de aspirina y les daban sulfasalacina y los pacientes evolucionaban y terminaban en silla de ruedas. Ahora tenemos pacientes como vos, Mónica, o sea, pacientes totalmente funcionales que hacen ejercicio, que son propuestas de vida, que son ejemplos de dedicación y todo. Y a mí me alegra mucho, por ejemplo, poder hacer este live con vos para que mis pacientes vean a lo que se puede llegar cuando uno le pone todas las ganas del mundo. Porque es el mismo ejemplo de Ignacio también, o sea, a punta de esfuerzo y a punta de dedicación, los dos han logrado muchísimo como pacientes y como personas. No han dejado que una enfermedad los ate y han cumplido con sus tratamientos a pesar de que han sido duros, pero también han hecho cambios en el estilo de vida, ¿verdad? Que es Totalmente, importante. doctor. Cambio en estilo de vida, cambio en la manera de pensar, cambio de aceptar las cosas, sobre todo ver la vida siempre, como usted decía, de una manera positiva y aliándome a la enfermedad, no viéndola como un enemigo, sino hay un ejercicio que a mí me encanta recomendar, doctor, y sería bueno que quizás usted también pudiera a sus Ajá, pacientes. Yo les dime. digo, ¿por qué no le hacen una carta porque hay personas cuando al momento que le diagnostican la artritis, no lo aceptan, no lo entienden? Y yo digo, bueno, hagan conciencia, entiende por qué la enfermedad ha llegado a su vida y por qué no le escriben una carta a la artritis, como si fuera una amiga, o sea, ¿y qué le dirías a la artritis, no? Entonces en esa carta las personas suelen siempre escribir cosas que las sacan de adentro, porque es como escribirle hacer un email a alguien que tú no conoces, pero qué le dirías? Y ahí se pueden sacar tantas cosas maravillosas a nivel de emociones, a nivel de gestión de ciertos miedos,
hay tantas cosas porque hay que aprender a gestionar las emociones. No digo que se bloqueen, para nada. Hay que sentirlas, vivirlas, pero hay que aprenderlas a gestionar, porque como usted dijo empezando, una mala gestión de una emoción en pacientes como nosotros nos altera el sistema inmunológico. No toda persona recibe o no todo el mundo tiene la fuerza emocional para poder recibir una noticia de esas de buenas a primeras, y hay que saber cómo hacerlo. Yo, en todo paciente nuevo, generalmente va 1 hora, hora y 15 minutos, porque cuesta mucho que el paciente salga de ahí sabiendo y tiene que irse seguro, primero, de que su enfermedad es una enfermedad que potencialmente lo puede discapacitar y que si no la trata adecuadamente, la enfermedad va a avanzar, que es más difícil tratar un paciente cuando ya está en un estado avanzado. Es muchísimo más complicado un paciente que abandona el tratamiento porque hay que volver a comenzar a irse hacia atrás, que a veces el paciente no entiende por qué citas cada mes. Eso se llama treat to target y eso es toda una estrategia conocida a nivel mundial, que es estar encima del paciente hasta llevarlo a remisión lo más rápido. ¿Por qué? Porque ese sistema inmunológico hay que llevarlo hacia abajo completamente, completamente. Vamos a ver, aquí pregunta Sí, Belén 1808, algo que estábamos hablando de la vacunación. sí. En Google Scholar, si tiene el gusto, se mete a Google, pone la página Google Scholar, está este artículo que se llama Valoración previa a la inmunosupresión farmacológica. Belén, la utilización de las vacunas previo a la inmunosupresión de los pacientes con artritis reumatoide, con lupus, con vasculitis, dependiendo del grado de, sí está recomendada. Y sí está recomendada porque ustedes tienen muchísimo más riesgo, porque se vuelven no inmunocompetentes, entonces, o inmunosuprimidos, o inmunosupresos, dependiendo de la palabra como la quieran usar, porque existen diferentes personas y diferentes personalidades cuando uno los oye hablar en las conferencias o le toca a uno dar las conferencias que utilizan diferentes términos, pero al final de cuentas es el mismo. Lo que estamos haciendo es bajando tus defensas para que tu cuerpo no te ataque. Entonces tenemos que buscar la manera de que tu cuerpo se pueda defender de lo que lo va a atacar. Había antes Sí. que ya gracias Otra a, pregunta, me parece, ya la voy a buscar, ajá, doctor. que gracias a los avances que hemos tenido, o sea, se decía que las primeras consecuencias de muerte en pacientes con enfermedades inmunológicas en los primeros 5 años eran los tratamientos y las secundarios a los efectos secundarios por la inmunosupresión y las enfermedades oportunistas. Y eso se tomaba como algo normal. O sea, en los primeros 5 años es normal que fallezcan por el tratamiento. Sí, No, eso podemos prevenirlo. Y eso, gracias a Dios, la reumatología ha avanzado mucho y hemos tenido, aparte de la nueva era de los biológicos y de los biosintéticos o medicamentos como los inhibidores de JAK kinasa, que son pastillitas y las puedes andar ahí, que nos han logrado producir remisiones o éxitos como tales, pero también han creado un impacto muy alto en los costos de las seguridades sociales por sí. su costo alto. Aquí más o menos el 3% de los pacientes se consume el 30% del presupuesto de salud de un sistema de salud como el nuestro. Entonces, también hay que ser moderados a la hora de darlos, porque por ejemplo yo tengo un paciente que me va muy bien con metotrexate 10 miligramos y plaquinol y prednisona, que ese sería el caso ideal. Lo primero que yo debo hacer es intentar a lo largo del plazo quitar la prednisona, que el esteroide a largo plazo es lo que más efectos secundarios me va a dar, y después poco a poco ir bajando las dosis del metotrexate hasta llegar a la menor cantidad posible de medicamento. Excelente, doctor, porque todos Sí, esos medicamentos al final tienen sus efectos secundarios claro, que conllevan a lo que hemos hablado de que no solo la artritis afecta a las articulaciones, sino a todos los demás órganos. Hay una pregunta que nos hacen desde Málaga. Es ajá, Aileen, ella dice, doctor, buenas tardes. Hace un mes estoy presentando síntomas de artritis y estoy ya viendo el reumatólogo, pero tengo perfecto. un mes afónica y no sé si esto guarda relación y le Sí, duele el cuello. ok, las cuerdas vocales son una articulación sinovial. Los cartílagos cricoaritenoideos
tienen membrana sinovial. Entonces, una de las manifestaciones de la artritis, y puede ser una manifestación única o una manifestación dentro del conjunto de manifestaciones sistémicas de la enfermedad, puede ser la disfonía. Completamente de acuerdo. O sea, se vuelven roncos. E inclusive, tengo 2 pacientes a los que se les hemos hecho laringoscopías, y esas endoscopías nos han demostrado presencia de nódulos reumatoides en las cuerdas vocales. Que al principio nos asustó montones por las lesiones que estaban ahí, pero eran nódulos reumatoideos. Entonces, sí, claro, o sea, es una manifestación, pero los cartílagos que permiten el movimiento de las cuerdas vocales se pueden inflamar. Otra manifestación, frecuente, pero que la gente no le toma mucha atención, es el dolor de la articulación temporomandibular. Me duele tragar. Gracias a Dios no, pero a veces cuando he tenido brotes duros, esto se me ha quedado... Claro, tieso, trabado completamente. Sí. En otras ocasiones, la presentación más frecuente de la artritis reumatoide es las articulaciones metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales, respetando las interfalángicas distales, que esta no las toca. Entonces, manos y pies. Pero vos podés encontrarte con un paciente con una artritis de rodilla y es una monoartritis. Y puede comenzar con una articulación grande y más adelante ir sumando con un inicio muy insidioso, muy paulatino. También tenemos los reumatismos palindrómicos, que vienen, se inflaman, se quitan y 3 meses después vuelven otra vez. Wow. Ese tipo de reumatismo palindrómico en algún momento podría comenzar a ser una artritis reumatoidea ya como tal. Que hay que dejar claro también, Mónica, que es súper importante. Hay exámenes de laboratorios y uno nunca debe mandar el examen de laboratorio que no sabe interpretar. Entonces muchas veces van donde el médico de cabecera, el médico de comunidad, el médico general, como se le llame en el lugar donde estemos, Sí. El médico comunitario en Cuba, el médico general acá en Costa Rica, el médico, no sé cómo le llaman en España creo que es comunitario. El médico de cabecera, primero vas de al médico de cabecera. y luego el especialista, pero Okay. en Venezuela, yo no estoy tratando de recordar, en Venezuela creo que uno no tiene médico de cabecera, sino el médico de la familia. El médico, ok. Entonces le hacen un factor reumatoideo y el factor reumatoideo sale negativo y le dicen, no, eso no es artritis, eso es que usted está preocupada. Ok, 40% de los pacientes con artritis reumatoidea son negativos para el factor reumatoide. El de esta chica salió negativo porque ella me lo envió, claro, hace unos días. Me dijo, Mónica, me salió negativo. Sí, pero yo le dije, yo no soy médico, pero hay que ir más allá. Claro, hay que ir más allá. ¿Por qué? Porque puede ser negativa. Y el diagnóstico de la artritis reumatoidea, ¿cómo se llama? Como tal, es ¿cómo se llama? Un diagnóstico clínico, no es un diagnóstico de laboratorio. Perfecto. La gente tiende a pensar mucho en los exámenes de laboratorio y no. O sea, las artritis seronegativas, ¿cómo logran determinarlas? Es clínicamente. Almaris, creo que es Almaris 20. Almaris 20, sí. Sí, es clínicamente como uno lo diagnostica. El 70% del diagnóstico de una artritis se hace sentado en el escritorio. Ese 20% restante te levantas a buscarla y el 10% que resta, pues los exámenes de laboratorio que nos van a dar más que todo un pronóstico. ¿En qué va a variar? Sí, ¿en qué va a variar eso? Como una búsqueda Sí, ¿en qué va a variar esto? Que es muy dado que le manden a un paciente con artritis ANCAS, que no tiene ningún sentido mandarlos porque los ANCAS son para vasculitis anticitoplasma neutrófilo, no tiene ningún sentido enviarlos. Les mandan factor antinúcleo, que podría estar positivo en el artritis reumatoidea hasta en un 50% de los casos, y conforme la persona se haga más vieja, hay más posibilidad de que se positivice el factor antinúcleo. El péptido cíclico citrulinado sí es muy específico de la artritis y ese podría estar elevado hasta 10 años antes de que el paciente presente síntomas. Y el factor reumatoideo, que la tristeza es que se llame reumatoideo porque eso es lo que nos causa el problema principal. El 40% es negativo para el factor reumatoideo, el 60% es positivo. Pero hay un 15% de la población que anda caminando ahí por los parques en Valencia, en Málaga, en Madrid o acá en Costa Rica, en el Parque Central, ahí en la Avenida Central nuestra, que es positivo para factor reumatoideo y no tiene nada. Pero también, pero también hay un montón de enfermedades más que positivizan el factor reumatoideo. La sífilis, los cáncer, las bronconeumonías, estados infecciosos crónicos,
etcétera. Entonces, el factor reumatoide no hay que tomarlo como una prueba diagnóstica. Ahora, sí como un factor pronóstico. Si yo tengo un título muy alto de factor reumatoide y clínica de artritis reumatoidea, que me hagan a mí tener el diagnóstico de artritis reumatoidea junto con un péptido cíclico citrulinado alto, eso significa que va a ser una artritis de más difícil manejo. No significa que le va a ir peor, significa que tiene probabilidades de que sea más difícil de manejar como tal. Le entiendo. Doctor, esa prueba, la prueba que usted nombró ahora, yo tengo el nombre, la del ácido... Péptido cíclico citrulinado. Esa que es la que mide realmente la artritis, el cómo va, el avance, ¿puede ser? No existe ninguna relación entre los niveles de la artritis y la actividad. Por ejemplo, yo puedo tener niveles de artritis de un péptido cíclico citrulinado en 3000 o 3200, dependiendo del laboratorio, de las unidades en que lo mida, o puedo tener en diluciones 1 en 640 de factor reumatoideo, y eso no me va a definir a mí el grado de actividad de la enfermedad. Puede ser que yo tenga 1 en 80 y me esté llevando el carajo porque estoy todo inflamado, ¿ok? Pero puede ser que tenga 1 en 640 y con plaquinol y prednisona yo esté súper bien, ¿ok? ¿Qué es esto? Juntos forman el factor pronóstico de la enfermedad. Generalmente son enfermedades más agresivas cuando están a títulos altos y van muchísimo más alto. Perfecto, perfecto. Nos quedan 15 minutos, así que estamos tomando tiempo de aquí. Ok, sí, para que no nos pase con lo otro, nos perdimos. El tiempo pasa tan rápido en los lives. Yo, de verdad, doctor, mira, aquí comentaba, me fui un poco más atrás, porque me parece que Jordi, lo que pasa es que Jordi comentó algo al principio, por ejemplo, aquí sobre Ignacio, el Olumiant, él algo preguntó. Ajá. Jordi, yo no sé si estás en el... Es que lo pregunto hace rato. Sí. ¿Qué Ignacio, tal con los biológicos, con el Olumiant, el Taxi? Ok, los biológicos ahorita son toda una experiencia de vida. Prácticamente los reumatólogos que nos comenzamos a formar después del 2000, hemos crecido con todos los reumatólogos, con el infliximab inicialmente, después con el adalimumab, después vino el etanercept, que es el Enbrel, después, ¿cómo se llama? Vino el golimumab, también, que era comercialmente. Depende del sistema de salud en el que estés, tenés acceso o no tenés acceso. Ahorita tenemos los IL-6 como el tocilizumab, que nosotros lo tenemos aquí en Costa Rica, que es la primera línea de acción de nosotros. Nosotros lo usamos diferente al resto. Solo Dinamarca y Costa Rica lo utilizamos a la mitad de la dosis, a 4 miligramos por kilo, no a 8, y nos ha dado resultados excelentes. Qué bueno. Entonces, con lo que tratamos a un paciente, tratamos 2 normalmente, pero cuando fallan, subimos. Existen medicamentos ahora, los biosintéticos, como son los inhibidores de la JAK quinasa, como el Xeljanz, y todos los que vienen detrás de ellos, porque ahora, yo le hacía el comentario anterior de que en el EULAR de este año había muchísimos biosimilares y también muchos biológicos innovadores y también muchos DMARD sintéticos, o sea, como los JAK quinasa, que vienen para estos años. Pero el sistema inmunológico, como te dije, es algo muy personalizado. Total, entonces, doctor. Yo te digo, vos estás ahorita en Valencia o estás en Málaga, no importa. Yo estoy en... exacto. Estamos, no importa, te estoy poniendo un ejemplo. Y otro está en Barcelona y la otra persona quiere cruzar de Francia y quiere llegar a Madrid. Entonces van a haber diferentes rutas. Así es el sistema inmunológico. El sistema inmunológico tiene diferentes rutas. Entonces yo bloqueo la ruta del TNF, pero me quedan abiertas 10 rutas más. ¿Ok? Entonces puede ser posible que yo bloquee el TNF, pero las demás rutas para llegar, yo me devuelvo hasta Barcelona y después vuelvo a subir por otro lado, tomo un avión y ya llegué a Madrid. Entonces me brinqué, o agarro el tren rápido, o me monté en el metro y logré brincarme el bloqueo que tenía ahí. Entonces el sistema inmunológico tiene muchísimas vías, se han venido estudiando. Entonces lo de los biológicos va a depender específicamente de tu sistema inmunológico, que es totalmente personalizado. Entonces, que quede claro, aunque sean los mismos medicamentos, nunca van a ser las mismas dosis, ni van a ser las mismas reacciones, ni van a ser la misma enfermedad.
Pongamos de nuevo el ejemplo de las gemelas. Dos gemelas idénticas con la misma enfermedad nunca tienen las mismas manifestaciones de la misma enfermedad. ¿Ok? Tienen enfermedades que se llaman igual, pero tienen manifestaciones diferentes. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico va a depender de su estado de ánimo, de su alimentación, de la temperatura donde esté, de su estrés emocional, de su trabajo, de su microbiota, de su alimentación como tal. Entonces, hay muchos factores que nos van a afectar. De hecho, si vos ves la mayoría de los libros, o sea, todos los libros, porque ahorita no, dicen idiopático. Idiopático significa cuando no sabemos. Entonces tenemos algunas propuestas. ¿Por qué más en las mujeres? Bueno, porque los estrógenos. Pero, por ejemplo, en el lupus, nosotros tenemos una tesis que aquí tenemos muchísimo más lupus en mujeres que lo que reportan los libros de Europa. Nosotros tenemos una relación de 1 a 12. En ciertos libros varían de 1 a 7. En artritis reumatoidea, de 1 a 5. Aquí tenemos aproximadamente de 1 a 8. Entonces, la incidencia es muchísimo más alta en mujeres, pero sí tiene que ver con muchísimos factores. Tiene que ver con la genética, tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con la exposición, tiene que ver con ciertas enfermedades virales, por ejemplo, infección por citomegalovirus, Epstein-Barr, con un sistema inmunológico no eficiente que llega, sí, comprometido, y como ganarse la lotería al revés, o sea, pongámosle que no sea mala suerte, es una prueba que hay que superar, y cuando uno ya está montado en el caballo no queda más que meter las espuelas porque te va a botar. Entonces, una vez que estás en la enfermedad, hay que conocerla, empoderarla, verla a los ojos y decir, aquí voy. Esa es porque, sí, esa es la actitud que tiene que tener un paciente, o sea, nunca darse por vencido, y tiene que confiar muchísimo, muchísimo, muchísimo en lo que, ¿cómo se llama? Le dice el médico. Ahora, una cosa importante es, y que hay que tomar bien claro, es que la artritis reumatoidea podría dar en personas jóvenes. Hay artritis reumatoidea juvenil, hay artritis reumatoidea en mujeres de 20 o 30 años, pero que muchas veces la artritis es la primera manifestación de un lupus, y entonces lo vamos a ver en mujeres que tienen después de su primera menstruación 13, 14, 15 años, 16 años, 30 años en edad reproductiva. ¿Dónde vamos a ver la artritis? Generalmente en mujeres entre los 40 y los 60 años. Sin embargo, se dan excepciones en el caso. Entonces, yo tenía un profesor que dice, si usted oye cascos, piense en caballos y no en cebras. Entonces, hay que irse primero a lo básico. O sea, no intentar hacer diagnósticos exagerados, porque el diagnóstico sigue siendo clínico. O sea, no es de laboratorio. Como te explicaba, puede ser que el factor antinúcleo salga positivo, pero eso no significa que sea un lupus. Significa, si tiene las manifestaciones de una artritis y todo, ese paciente tiene artritis reumatoidea. O puede ser posible que sea completamente negativo, pero negativo a todos los anticuerpos, pero sigue teniendo lupus. Él sigue teniendo artritis. Sí, le está haciendo una pregunta, Jordi. Si me permite otra pregunta, doctor, ¿qué relación tiene la EA con la artritis? He ido a 2 reumatólogos y al tener el gen HLA, ay, se me subió positivo. Ajá. Uno me dice que es EA y el otro me dice que es artritis. Okay. Esto estoy confundido. Vamos a ver, el HLA-B27 es muy europeo, sobre todo en las regiones gitanas, las partes nórdicas. Casi el 19% de la población es HLA-B27. El 90% de los pacientes con espondilitis anquilosante son HLA-B27 positivos, que esa es la enfermedad que yo padezco como tal, la espondilitis anquilosante. Es diferente a la artritis reumatoidea porque la espondilitis anquilosante, Jordi, te va a afectar el eje axial. ¿A qué me refiero? A la columna vertebral, la columna cervical, la columna dorsal, la columna lumbar y tus articulaciones sacroiliacas. Puede afectarte todos lo que se llaman entesis, que es la unión de las, ¿cómo se llama? Tendones y ligamentos al hueso, y los puede calcificar. Puede producir una caña en bambú, una columna completamente anquilosada, pero también nos puede dar manifestaciones articulares, que generalmente son manifestaciones más hacia miembros inferiores, asimétricas y en articulaciones grandes como tobillos, rodillas y cadera.
contrario a la artritis reumatoide, que la artritis reumatoide no te produce dolor de espalda, porque la artritis no toca la espalda, excepto la primera y la segunda vértebra cervical, y ya en estadios muy avanzados, ya en personas que han sufrido muchísimo tiempo su enfermedad. Y pues también este cuidado. ¿Cuánto tiempo nos queda, amor? 10 minutos, doctor. Ok, todavía tenemos tiempo, entonces. Tenemos tiempo, todavía Sí. tenemos tiempo para... Hay una pregunta que se me fue, que lo hizo Almairis 20. Doctor, en los niños, tengo una peque de 7 años que manifiesta mucho dolor articular. Almairis, vamos a ver qué te dice el doctor. Almairis, aquí en Costa Rica nosotros no tenemos reumatólogos pediatras, tenemos inmunólogos que se encargan de eso en el Hospital Nacional de Niños. Ustedes allá en España sí cuentan con reumatólogos pediatras. Siempre es bueno si la niña, esta peque tuya, tiene dolores articulares que mejoran con la actividad física, que le generan rigidez en la mañana y que mejoran cuando ella ya calienta, ya está jugando y todo, y la despiertan en la madrugada por dolor, es importantísimo que consultes con el reumatólogo o con tu médico de cabecera para que te oriente con respecto a eso. Generalmente se acompañan de velocidades de sedimentaciones y PCRs altas. Y en el hemograma vamos a ver anemia, como lo dije anteriormente, que es una anemia que va a variar entre los 10.5 y 11.5. Generalmente no son anemias muy severas, pero la recomendación sería buscar un reumatólogo especialista en niños o que el médico de cabecera te haga la referencia al sistema de salud y la vean rápidamente. Perfecto. Doctor, antes que todo el tiempo nos pase rápido, me gustaría que nos dijera dónde lo pueden contactar usted. Yo lo sé, pero para que los seguidores que se están conectando, los que han visto todo el live, ¿dónde lo ubicarían? Bueno, yo trabajé durante 10 años en el Hospital México, que son los 3 hospitales más grandes de acá de Costa Rica. Ahora, hace 2 años, me pasé para el Hospital de Grecia. Ahí fui coordinador del servicio de medicina interna y actualmente estoy laborando ahí. Tengo un centro privado que se llama Centro Médico San Rafael Arcángel. Eso queda en un pueblito, queda como a 1 hora del centro de la capital, como 1 hora del aeropuerto, y el centro nos dedicamos específicamente a ver artritis. Hay algunas otras especialidades como psicología y todo, pero muy enfocado hacia el manejo de la patología articular. Ahí, ¿cómo se llama? Tengo una página de Facebook que se llama Dr. Eric Molina Reumatólogo. Así todo seguido, Dr. Eric Molina Reumatólogo. Después para que lo busquen y lo sigan, doctor. Doctor Eric Doctor Molina en España. Aquí dice. Como Dr. Eric Molina Reumatólogo. Ahí esa página es igual porque ahorita contamos como con 5.500 seguidores. Nos hemos dedicado a hacer, ¿cómo se llama? Mucha educación, porque la base principal de este tipo de enfermedades, y yo por padecer este tipo de enfermedades, pues es la educación, que el paciente se empodere de su enfermedad y sepa cómo llegar a donde el médico y decirle: doctor, el tratamiento me está cayendo mal, el methotrexate no lo tolero, el araba me está botando mucho el pelo, tengo 9 años con diarrea, con araba, o sea, tenemos que hacer algo. O comenzaron a dormírseme los pies, una polineuropatía inducida por araba, que eso hay que quitar inmediatamente el medicamento, y muchísimas veces no lo preguntamos. Entonces, las ideas como la tuya y la de los demás compañeros y todo, que son ideas geniales, empoderar a los pacientes y hacerles saber con experiencias propias de cómo se siente tener este dolor y todo, pues es más o menos lo que hemos intentado reproducir acá, que los pacientes se sientan y puedan abrir la página y leer y buscar ahí el artículo que les sirve y decir: mira, de sí calzo, y podría ser que tenga esto, porque ese podría ser la única oportunidad que tenga ese paciente antes de que tenga secuelas irreversibles. Yo igual después live va a estar en Instagram, pero yo se lo voy a pasar a usted, doctor, por el WhatsApp. Después nos vamos para que usted lo pueda, si usted quiere editarlo, lo que usted quiera hacer, y usted así lo ponga también en su página, porque de verdad que estoy sumamente agradecida desde que tuvimos la oportunidad de hablar hace unos días y unas semanas. De verdad que yo lo he visto también en los videos que usted ha colgado, las entrevistas que este maravilloso doctor ha dado en Latinoamérica. No solo es que es un gran profesional, sino que tiene algo que es muy importante en esta vida y que no todo el mundo la tiene, que es esa empatía con el paciente, esa manera de explicar las cosas. Porque eso es tan importante, doctor, que usted hable al paciente en su idioma y conectar. Eso es maravilloso. Yo
en nombre de todos los seguidores, que hoy hemos tenido seguidores desde Holanda, Estados Unidos, Inglaterra, Venezuela, toda Latinoamérica, quiero darle las gracias y abrirle las puertas aquí en España para lo que usted necesite, de verdad, porque sería bueno, después que pase todo esto del Claro. COVID-19, que lo puedan invitar y dar una charla maravillosa, porque hay mucho que seguir enseñando y seguir sirviendo a las personas con enfermedades crónicas. Claro, y esa es nuestra idea. Ya es educar, ya no. Yo soy parte del posgrado, doy todavía clases en la Facultad de Medicina para la parte de medicina interna, pero mi idea básica ahorita es, como aquí en Costa Rica es prohibido ese branding hacia las compañías farmacéuticas de empoderar al paciente, como si se hace en Estados Unidos, o sea, que el paciente pueda saber y detectarse él mismo los síntomas e intentar consultar. Nos quedan 2 minutos, doctor, Bueno, para despedirse. no queda más que un abrazo a Igual, todos, de doctor. verdad. Y cómo se llama, estamos para servirte y ojalá algún otro día podamos hacer algún otro live, tocar Por algún tema en supuesto. específico. Ya Yo se creo lo iba a que decir, lo estoy es esperando y le voy a claro, guardar su taza, se lo prometo que se la voy a enviar. genial. ¿Y Bueno, cómo se llama? Ese tema de espondilitis anquilosante y espondiloartritis también es sumamente importante, es un tema infradiagnosticado. Podríamos hablar de Sjögren y sobre todo de fibromialgia, que es todo un tema. me encanta, doctor. De verdad que tengo un feliz domingo, bueno, un feliz comienzo de semana. Y Igual gracias para por vos. llenarnos de tanto conocimiento y de tanta buena vibra. Gracias, Un Mónica. abrazo. Un abrazo, hasta luego. Bendiciones. Gracias.